En este videotutorial te explicaré cómo solucionar una avería frecuente en el módulo de protección térmica INT69 de Cree que tienen algunos motores de inducción y cuya función y conexionado ya te expliqué en el curso de instalaciones frigoríficas. En este caso empezaré identificando los diferentes componentes que tiene este módulo, luego comprobándolos y finalmente obteniendo su esquema electrónico para explicarte sobre él su funcionamiento. Así que no te puedes perder este interesante vídeo donde aprenderás cómo reparar este módulo cuyo precio en el mercado es superior a los 170 € y reparar la avería no te llevará más de 15 minutos y como verás los componentes que lo constituyen son baratos. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, me gustaría enseñaros el interior de un relé de termistancias. Este es el relé de termistancias que tiene, como ya os expliqué en otro vídeo, dos terminales para la alimentación, dos terminales para conectar el termistor y tres terminales que es un contacto conmutado, SPDT. Y ¿qué tiene dentro este relé de termistancias? Bien, pues lo que tiene dentro este relé es lo que ves aquí. Tenemos un transformador que reduce los 220 voltios a una tensión de unos 24 voltios que se rectifican mediante estos 4 diodos en puente que hay aquí, y tenemos aquí dos transistores que lo que hacen es que en función de la resistencia del termistor van a activar este relé o no. El caso es que este relé tiene un contacto conmutado, como ya te expliqué, en estos tres terminales, y cuando detecta una sobretemperatura en el interior del compresor, pues lo que hace el termistor es variar su resistencia, aumentar, porque es de tipo PTC, es decir, que cuando aumenta la temperatura en el interior del motor del compresor, aumenta la resistencia, y ese aumento de resistencia hace que estos transistores cambien el estado de este relé. ¿Sí? Bueno, vamos a comprobar este relé de termistancias, este módulo de protección térmica, y vamos a empezar comprobando el transformador. Vale, aquí lleva un rectificador, aquí lleva un rectificador con 4 diodos, un filtro, y vamos a comprobar este transformador. A ver, para ello voy a comprobar la continuidad del devanado de alta y del devanado de baja. El devanado de alta estaría aquí y el devanado de baja aquí. Vamos a ver el devanado de baja. Vemos que nos da una lectura de resistencia, luego está bien, no está abierto, y vamos a comprobar el devanado de alta y observamos que no da continuidad. Por lo tanto, está claro que este transformador tiene su devanado de alta abierto y hay que cambiarlo. Es una avería muy habitual porque aquí tengo otro relé de termistancias que ya quité el transformador también, que tiene el mismo problema, ¿vale? Luego, una avería muy frecuente que estamos viendo es que estos módulos de protección térmica lo que hacen es estropearse el transformador de entrada, ¿vale? Vamos pues a desoldar el transformador. Bien, entonces vamos a hacer uso del desoldador. Y el secundario lo tenemos aquí. Como podéis ver, tiene los mismos componentes,
Y estos componentes los he probado y todos están bien, ¿vale? Los diodos ya hemos visto cómo se comprueban, así como los transistores, ¿vale? Bien, aquí puedes ver el circuito electrónico de este módulo de protección térmica de motores y, como puedes observar, es un circuito sencillo. Tiene dos partes. Esta primera parte de aquí es la fuente de alimentación, ¿vale? Y esta segunda parte de aquí es el circuito conocido como disparador de Smith. Es un comparador con histéresis. Bien. Y la salida, pues nada, es este relé, el que está controlado mediante este transistor BC547. Bien. Vamos a analizar el funcionamiento. El transformador que lleva este módulo es el que ha sufrido la avería. Tiene el primario, el devanado de alta, lo tiene abierto. Y no tenemos ninguna indicación de la tensión del secundario. Entonces, como conocemos el valor de la capacidad de este condensador, como ya te expliqué en una clase anterior en este curso de electrónica analógica, podemos calcular el rizado, ya que estimamos por aquí, yo por aquí estimo una corriente pequeña de unos 50-70 miliamperios. Este relé tiene una resistencia de 1100 ohmios. Como está trabajando a 24 voltios, calculo el consumo de este relé en estable, no en el punto de conmutación, no, en régimen estable, porque la bobina en continua es un conductor y solo tenemos la parte resistiva de ese hilo que forma la bobina. Entonces, bueno, pues estimamos una corriente pequeña de 50 miliamperios, con lo cual yo puedo calcular el rizado y resulta ser de 10 voltios. Bien, para saber la tensión que tenemos que elegir en el secundario de este transformador, vamos a considerar que este relé, como es de 24 voltios y su resistencia de la bobina es de 1100 ohmios, si consideramos aquí 24 voltios, necesitaríamos por aquí una corriente de 22 miliamperios aproximadamente, resultado de dividir 24 voltios entre la resistencia de 1100 ohmios. Estos 22 miliamperios estarían circulando por el colector y aproximadamente circularían por esta resistencia, ya que, como te explicaré, cuando este transistor está saturado para que el relé se excite, este transistor va a estar al corte. Por lo tanto, estos 2 miliamperios aproximadamente que están circulando por aquí, multiplicado por los 390 ohmios de esta resistencia, resultan ser aquí unos 8,5 voltios. Si a estos 8,5 voltios le sumamos la tensión colector-emisor en saturación, que aproximadamente voy a considerar por comodidad 0,5 voltios, resulta ser aquí una tensión en colector respecto a masa de 9 voltios. Estos 9 voltios que sumados a los 24 resultan ser de 34 voltios que necesito entre este punto y masa. Es decir, que necesito 34 voltios en extremos de este condensador, de este capacitor. Bien, si suponemos aquí una tensión RMS de 24 voltios en el secundario, tendría un valor máximo, de 24 multiplicado por raíz de 2. Es decir, esos resultan ser unos 34 voltios. Bien, a esos 34 voltios de valor máximo, de valor de pico, le tengo que restar la tensión que caen en estos dos diodos. Y en estos dos diodos porque ya sabes que cuando conducen lo hacen dos diodos. Bien, entonces 34 voltios de valor máximo, voy a descontar 1 voltio, ¿vale? O incluso habría algo más de caída de tensión. Pero bueno, vamos a redondear a 1 voltio. Lo que supondría tener aquí una tensión máxima de 33 voltios. Es decir, que la tensión en el condensador, en este capacitor de 47 microfaradios, estaría oscilando aproximadamente entre 33 y 23 voltios, ya que el rizado, como te dije, es de 10 voltios pico a pico. Esto daría un valor promedio de unos 28 voltios. Es decir, que la tensión promedio entre aquí y aquí, es decir, entre aquí y aquí, serían de 28 voltios. Como ves, no son los 34 voltios que habíamos visto. Eso quiere decir que aquí el relé no va a recibir 24 voltios, va a recibir algo menos. Pero debes de saber
que los relés tienen un rango de trabajo que tienen una tensión nominal más una tolerancia, que puede ser alrededor de 20 o un 30%, ¿vale? Dependiendo del relé. Esto quiere decir que este relé con 18 voltios podría activarse perfectamente. Por lo tanto, vamos a elegir finalmente un secundario de 24 voltios y recibiríamos aquí a lo mejor, pues eso, 18 o 20 voltios y el relé se activaría perfectamente. Vamos a la parte electrónica. Bien. He marcado aquí 3 puntos estratégicos, ¿vale? He marcado aquí 3 puntos estratégicos. Y vamos a empezar analizando qué condiciones se tienen que dar para que estos dos transistores estén en conducción, en conmutación, vamos, en saturación o en corte. Y para analizar un transistor siempre hacemos lo mismo. Voy a suponer que este diodo, esta unión base-emisor, está abierta, es decir, el transistor no conduce. Es decir, que por aquí, por base-emisor, no hay intensidad, es una suposición. Y lo mismo en este transistor. En este transistor lo mismo. Este diodo, esta unión base-emisor, que es una unión PN, la voy a suponer que no conduce, abierta, ¿vale? Por lo tanto, en este circuito, en esta resistencia, como yo supongo que aquí está abierto, esta resistencia no hay tensión en ella. ¿Qué tensión tengo en el punto B? Sería cuestión de saberla. Fíjate que el punto B está formando esta resistencia, la resistencia PTC, la resistencia que está midiendo la temperatura en el interior del motor, tiene un valor, tiene una resistencia, ¿vale? Y aquí tenemos otra resistencia, por lo cual tenemos un divisor de tensión. Voy a suponer que el motor está normalmente a una temperatura normal de funcionamiento. Y eso supondría que la PTC tendría una resistencia menor de 4,5 K, es decir, una resistencia pequeña. Entonces, si la resistencia PTC tiene un valor óhmico pequeño, vamos a ponerlo así, la tensión en el punto B va a ser una tensión pequeña. La voy a poner así. Bien. ¿Y qué tensión tengo en el punto C? Porque esta sería la tensión base emisor del transistor 2. La tensión base emisor del transistor 2 sería la diferencia entre la tensión en el punto B menos la tensión en el punto C. Bien, pues como he supuesto que este transistor tampoco está conduciendo, la tensión en el punto C va a ser 0, porque este transistor está al corte. Es una suposición que estoy haciendo. Por lo tanto, este transistor, dependiendo de esta tensión, podría estar en conducción. ¿Y qué pasa con este? Fíjate, la tensión en la base es la tensión que tengo en A. Y la tensión que tengo en A es la tensión que tengo en esta resistencia. Y esta resistencia, fijaros que tengo aquí un divisor de tensión. Los 24 voltios, más o menos de continua, valor promedio, ya que es la tensión que lo alimento, es una tensión variable, pero voy a hablar de un valor promedio, 24 voltios, se reparte en esta resistencia, en esta y en esta. Entonces aquí voy a tener una tensión. Y como aquí tengo 0, este transistor va a conducir. Pero claro, al conducir este transistor y entrar en saturación, porque así se estiman las resistencias y demás, ¿qué va a ocurrir? Que la tensión en el punto C ya no es 0, tiene un valor. Aquí hay un valor de tensión. Y entonces, como el punto C va a tener una tensión, esta resistencia va a hacer que esta tensión sea mayor o sea lo suficientemente alta para que este transistor no conduzca, porque la tensión entre B y C va a ser la tensión base emisor y va a ser menor que la que necesita este transistor para conducir, menor de 0,6 voltios. Por lo tanto, este transistor no va a conducir. El transistor T2 va a estar al corte, ¿vale? Y eso va a hacer que este transistor T1 esté en saturación. Y eso va a hacer que, como este está saturado,
pues la tensión entre colector y emisor va a ser pequeña, esta tensión va a ser pequeña y recibe el relé pues una tensión alta para conducir y estabilizarse. Por lo tanto, este relé se activa y el contacto conmutado queda en la posición 11-14. Entonces, como puedes ver en el gráfico, con resistencias pequeñas, el relé está en la posición 11-14 activado. Es decir, entre 11 y 14, si medimos con un polímetro entre los terminales 11, que sería este, y 14, que sería este sería el terminal 11, este sería el 14 y este sería el 12. Este sería el 1, el 2, aquí tendríamos L y N. Entonces, si medimos entre 11 y 14, continuidad, pues pitaría pi, ¿sí? Cuando la temperatura del motor es normal. Pero, ¿y qué ocurre cuando el motor se sobrecalienta? Aumenta la temperatura en el interior. Bien, pues que la PTC, como es una resistencia que depende de la temperatura y tiene un coeficiente positivo, es decir, si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Al aumentar aquí la resistencia, la tensión en B aumenta. Y si aumenta la tensión en B lo suficiente, puede, y de hecho lo va a hacer, haber un valor de esta resistencia que va a hacer que la tensión en B sea lo suficientemente alta con respecto a C para que este transistor sature. ¿Y qué va a ocurrir si este transistor satura? Que la tensión colector-emisor se hace muy pequeña y la tensión en C aumenta, porque tengo aquí un aporte más de corriente y entonces esta tensión aumenta. ¿Y qué va a ocurrir si esta tensión aumenta? Que la tensión base-emisor del transistor 1, como esta tensión en A es fija y esta tensión aumenta, va a bloquear este transistor. Es decir, voy a tener una tensión entre A y C, entre base y emisor, menor de 0,6. Por lo tanto, al entrar este en conducción, aumenta la tensión en C, bloquea T1 y pasa al corte T1 y el relé se desactiva. Por lo tanto, el contacto pasa a la posición 11-12, como está aquí representado, a la posición 11-12. ¿Sí? Y lo que va a hacer es que ese contacto es el que va a parar el motor. Es decir, yo el motor lo tendría que conectar aquí, ¿vale? Aquí tendría que conectar el motor con su alimentación, y en funcionamiento normal está en la posición 11-14, aplicando tensión, y cuando se sobrecalienta pasa a estar desactivado este relé y queda el motor sin tensión. Bien, realmente lo que tendríamos aquí conectado sería la bobina del contactor encargado del control de alimentación de ese motor de inducción. Vale. Este es el funcionamiento así de sencillo y la comprobación de este módulo es muy fácil porque solo tienes que comprobar los semiconductores, ¿vale? Comprobar que tengamos aquí una tensión y por lo tanto estos diodos estén correctamente funcionando. O lo que yo hice, comprobar los diodos si tenemos tensión, como ya te expliqué. Comprobar los transistores, muy sencillo, lo mismo. Medimos entre base y emisor y entre base y colector esta unión PN, para ver si están correctas. Y lo mismo, como ya te expliqué cómo se comprueban los transistores. Y nada, este circuito, este módulo es relativamente caro, anda por encima de los 170 euros y los componentes estos son baratos. El componente más caro es el transformador y el relé, porque los demás son diodos que son muy baratos y las resistencias, así que reparar este tipo de módulos es interesante debido al precio que tiene este componente, ¿vale? En otros circuitos no interesa pues la reparación porque el tiempo que lleva al técnico en la reparación y el coste que tiene el dispositivo pues no merece la pena la reparación, pero en este caso sí que le merece la pena la reparación y por eso quise hacer este vídeo para que veas lo sencillo que puede ser. ¿Sí?
Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado y te sirva para reparar este u otros módulos, y si es así, por favor dale al me gusta y te espero en el próximo vídeo tutorial.